Buenas gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. El siguiente caso es una muestra de que cuando no es tu hora, no es tu hora. ¿Habías visto a alguien sobrevivir a una caída de avión en plena selva? Y que además de eso sobreviva caminando 10 días en la selva sin ningún tipo de alimento y herida. Este es el caso de Julian Koepke. Su madre, ornitóloga, y su padre, biólogo y geólogo alemán, nació en Perú, donde su familia se encontraba por circunstancias laborales de sus padres, aunque eran de origen alemán. El 24 de diciembre de 1971, Julián y su madre María se dirigieron al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú, y fueron parte de las 92 personas que abordaron un cuatrimotor Lockheed 188, bautizado como Mateo Pumacahua, correspondiente al vuelo 508 de Lanza, con destino a la ciudad de Pulcapa, donde su padre, que allí trabajaba, las esperaba para celebrar la Navidad. Teniendo en ese momento Julián 17 años, sobrevivió al impacto de la caída de la aeronave que viajaba, perteneciente a la compañía Líneas Aéreas Nacionales S.A. Lanza, aeronave que sucumbió en medio de una feroz tormenta del trópico, momentos en que un rayo impactó uno de los motores del avión en que se transportaba. La voz de una azafata fue la que le salvó la vida a Julián cuando dijo: "Señores pasajeros, les informamos que la zona de turbulencias que estamos atravesando se debe a una importante tormenta. Por favor, abróchense los cinturones". En el momento en el que las sacudidas fueron más violentas, los equipajes de mano salieron de sus cubículos. El avión descendió 4.000 metros y el piloto buscaba aire más denso para poder realizar un aterrizaje de emergencia. Julián lo describió de la siguiente manera: "Yo fijaba la vista en el motor derecho. La fría humedad de la mano de mi madre delataba su miedo. En ese punto, el viaje se tornó en la aventura de mi vida, cuando una inmensa luz atravesó la hélice que yo contemplaba. El avión se inclinó rápidamente y comenzó a caer en picada, gobernado ahora únicamente por la fuerza de gravedad. A las 12:36, un rayo golpeó al avión cuando estaba a unos 3.000 metros de altura y explotó. Julián salió despedida del avión, unida por su cinturón a la sien, y cayó sobre las copas de los árboles, cuyas ramas y la densa vegetación amortiguaron el impacto del suelo. Estuvo inconsciente por unas horas, y cuando despertó la mañana siguiente se encontraba en tierra, debajo de su butaca, y obviamente rodeada de la más densa selva. El hecho de haber caído con su butaca y que ésta cayese sobre la espesa vegetación le salvó la vida a Julián. Julián miró a su alrededor y junto a ella había solo cuerpos y restos del avión. Relata: "Me desperté sentada en el mismo asiento, como iniciando otro viaje, pero esta vez al infierno. Había 3 cuerpos desmembrados a mi alrededor. Creía que se trataba de una pesadilla y me volví a dormir por unos instantes. Cuando creí volver en mí, me atraganté de realidad. Cuerpos inertes colgaban de los árboles, hierros, asientos, ropas y maletas desparramadas por la selva. Humo, mucho humo, y crepitar de las combustiones desperdigadas hasta donde la espesura de la jungla dejaba distinguir". Increíblemente, Julian Koepke tenía solo heridas mínimas. Su brazo tenía un corte, tenía una herida en su hombro, tenía un ojo morado y una clavícula rota. Julian pasó los siguientes 2 días tratando de buscar ayuda, pero lo único que halló fueron restos calcinados del aparato y cadáveres de otros pasajeros. Julian decidió aferrarse a la vida y sobrevivir a toda costa, recordando los consejos de su padre, quien le enseñó nociones de cómo orientarse en un lugar desconocido. Julián empezó a seguir el curso de un arroyo, con la esperanza de que éste le condujera hasta ríos más caudalosos, en donde podría habitar gente. Debido a que el río era cálido, pudo calentarse y no morir de frío, además de que el agua era potable. En algunos tramos tuvo que nadar porque presentaba cierta profundidad. Por suerte, los cocodrilos de la zona no le atacaron. Aunque observó algunas frutas en los árboles, tampoco se las comió porque sabía que eran venenosas. Fueron días aciagos, en los que debió hacer frente a un calor insoportable, a las picaduras de mosquitos y al peligro de que se le apareciera un animal salvaje. Julián no sabía que se encontraba a más de 600 kilómetros de cualquier centro habitado en plena Amazonia peruana. Tras 11 días de caminata por la jungla, bosques y riachuelos, envuelta en un ligero vestido y calzando solo un zapato que resistió el golpe. Además, comiendo solamente una bolsa de caramelos, sufriendo lo inimaginable. Finalmente llegó a un río navegable y caminó por los manglares y por toda la orilla, hasta que dio con una canoa a motor y una choza, que
que servía de refugio para cazadores. No quiso robar la canoa, por lo que esperó varias horas hasta que los propietarios llegaran de vuelta. Entre tanto, y dado su cuerpo se había parasitado con larvas de moscas, se roció con combustible para intentar limpiar la herida. A la mañana siguiente, los cazadores, que eventualmente transitaban por dicho lugar, la encontraron en el refugio un 3 de enero de 1972. Sentía que estaba muriendo de hambre y que ya casi no tenía fuerzas, pero aún así su coraje la mantuvo con vida. Los cazadores la llevaron hasta su aldea, donde le dieron comida y curaron sus heridas más graves. Al día siguiente, Julián fue llevada en canoa durante 10 horas de viaje hasta el pueblo de Turnavista, donde le trasladaron en avión hasta Pulcapa para ser internada en el hospital. Allí se reunió con su padre en un emotivo reencuentro, puesto que su padre desconocía si Julián estaba viva o muerta. Las indicaciones de Julián Kopke ayudaron a dar con los restos del avión. Se encontró la parte delantera casi intacta y constatar que si bien sobrevivieron 13 pasajeros, entre los cuales se encontraba el piloto del avión, que quedó muy mal herido tras la caída, estos sobrevivientes no vencieron a la selva y fallecieron en diversas circunstancias. La conmoción fue mundial porque hasta ese momento no había rastro visible de los pasajeros del trágico vuelo 508, que habían partido ilusionados un 24 de diciembre desde la capital peruana hacia Pucallpa, una ciudad de la selva central del país. Pronto se comprobó que Julián había sido la única sobreviviente de 92 personas que no pudieron llegar al abrazo de Navidad. Tras años de silencio, debido en parte a las versiones que algunos medios de comunicación daban equivocadamente, ella misma ha decidido contar su historia en un libro llamado Cuando caí del cielo. Y ha vuelto a decir que si llegó viva es porque conocía la selva. Los periodistas me perseguían en masa, relata Julián. Recuerda, evocando esos días sin respiro debido a tan indeseada fama. Aprendió de su padre a moverse en los bosques y a persistir. Wilhelm Kopke, un doctor en biología que había fundado una estación biológica en 1968, cerca de donde luego caería el avión. Lo hizo luego de 18 años de haber llegado a Perú, tras una de las peripecias alucinantes que comenzaron cuando en 1947 mandó una carta a la Universidad Mayor de San Marcos, pidiendo con mucho entusiasmo un trabajo y con la idea de abrir un centro de estudios de ecosistemas de altísima biodiversidad como la selva amazónica. Le contestaron un año después desde el Museo Javier del Prado de Lima, dependiente de dicha casa de estudios, diciéndole que había una plaza para él. El progenitor de Julián partió entonces con destino a América, desde la Europa de posguerra, en un tiempo en el cual viajar era difícil, especialmente para ciudadanos alemanes, como cuenta ella. En esa época, a Wilhelm le tomó 2 años llegar a Perú, luego de recorrer a pie o en autostop Austria, Italia, Francia y España, de querer embarcarse infructuosamente en Génova y Nápoles, de haberse metido clandestinamente a un barco en la bahía gaditana de San Fernando y de estar preso en Santa Cruz de Tenerife. Desde allí, tras salir, pudo embarcarse rumbo a Recife, Brasil. Vaya, qué bueno que estamos en la época moderna y los vuelos son muy accesibles. De allí, tuvo que caminar o recorrer tramos en autobús hacia Perú, a donde por fin arribó el 15 de mayo de 1950. Al padre de Julián le tomó más de 19 meses llegar desde la ciudad alemana de Kiel a Lima, sorteando cientos de obstáculos. Ella se demoró 11 días en encontrar, desde el lugar donde la arrojó el avión, dejándola sola y desamparada, un espacio humanamente habitado. Yo tenía muchas heridas y no las sentía, afirma, al acordarse del asombroso trance. Esa perseverancia, ese valor, la voluntad de no renunciar jamás es lo que aprendió de su progenitor para toda la vida. Años antes ya había recibido lecciones, cuando la familia, incluyendo a María, su madre, se instaló primero en Lima y luego en la selva, en Panagua concretamente, una estación biológica que hoy es área de conservación privada, una figura que la legislación peruana permite si se desarrollan labores de conservación y que debe a su nombre una especie de perdiz avistada por su padre cuando buscaba un lugar para sus sueños. Esto ocurrió cuando ella tenía 14 años. Ya en 1952, los esposos Coep habían descubierto en la sierra central del país el bosque de Zárate,
un cuasi mágico relicto ecosistema, que actualmente es zona reservada, una categoría de área protegida peruana. Cuando Julián tuvo edad, comenzaron a llevarla a las expediciones, con su mochilita a cuestas, tal como lo relata en su libro. Fue por eso que conoció el campo desde muy pequeña y que amó a los animales. Desde un perro llamado Lobo hasta un pacuar llamado Pinksy, que murió a los pocos días de que ella fuera rescatada, los otros seres vivos nunca estuvieron ausentes en su vida. Después del rescate, Julián volvió a Panagua, donde pasó algunas semanas haciendo con su padre el duelo de la dolorosa pérdida de su madre, quien sí murió en el accidente. Nunca más se desligó de la selva, que según ella la ayudó a salvarse, en principio cuando cayó desde gran altura, pues los árboles habían amortiguado el brutal golpe. Ese medio ambiente que muchos consideran hostil, para mí es un paraíso, sostiene Julián. Era en él donde yo podía sobrevivir, tuve agua, tuve sol, eso es lo importante, añade, que de haber caído en el desierto, en la sierra o en el mar, su destino habría sido otro bien distinto. Para Julián, el cuidado del bosque tuvo entonces y hoy enorme importancia. Meses después del accidente, volvió a Alemania a estudiar biología en la Universidad de Kiel, siguiendo los caminos de la familia. Allí concluyó sus estudios y en 1981 volvió a Panagua, la selva que tanto amaba y en la que había andado valientemente acompañada de los conocimientos que adquirió bajo la sombra de sus padres. En su odisea, por ejemplo, supo que tenía que protegerse del sol, bajo la fronda de los árboles, que no encontraría casi frutos comestibles porque ya era época de lluvias, que debía evitar los insectos, que son la amenaza más real de la selva. Se le abrió una herida en la parte de atrás del brazo, en donde incursionaron unas larvas. No se las pudieron sacar hasta que fue rescatada y trasladada a un pueblo donde fue tratada por médicos de instituto. Toda esta experiencia le sirvió luego para descubrir su pasión por la selva y las ciencias biológicas. Mi misión hoy es cuidar ese bosque que a mí me salvó la vida. Una de sus mayores amenazas hoy es la minería ilegal, afirmó Julián. Desde 1974, su padre nunca más volvió al Perú, pero ella se encargó de mantener viva a Panagua, incluso en los tiempos en que los movimientos subversivos Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru sembraron el terror en la zona. Gracias a Carlos Vázquez Módena, su fiel colaborador, la estación logró sobrevivir a esas turbulencias y siguió acogiendo a estudiantes y a investigadores de mariposas, aves y mamíferos. Ella misma se convirtió en una especialista en murciélagos, sobre los que hizo su doctorado para la Universidad Ludwig Maximilians en Múnich. Para mí, nunca fue el infierno verde, dice Julián, en un salón apacible de la pensión alemana de Lima, cerca de un jardín donde apenas asoman unas cuantas plantas ornamentales, muy distintas de las que abundan de manera dispendiosa en la Amazonia. Tiene 60 años y habla con suavidad, como si buscara cada palabra en su propia selva de recuerdos. Panagua tiene hoy 800 hectáreas gracias a su sudor y perseverancia, al apoyo de su esposo Erich Diller y a la ayuda económica de Margareta y Siegfried Stocker, propietarios de una panificadora ecológica en Alemania. Su biodiversidad es impresionante. Solo por volver a los murciélagos existen 50 especies de ellos en ese espacio, cuando en toda Europa solo se cuentan 27. Quiero mejorar el conocimiento de la estructura del ecosistema amazónico, sostiene, sobre todo ahora con el problema del cambio climático, relató Julián. Julián, además, organiza viajes para científicos que desean contemplar y estudiar la gran variedad de seres vivos de Panagua. Se escribieron muchos reportajes y libros sobre lo ocurrido con Julián, le escribieron miles de cartas de todo el mundo y aún hoy recibe correos electrónicos en los que le hacen cientos de consultas. Incluso se llegó a hacer una película de eso, llamada Perdida en el Infierno Verde, del italiano Giuseppe Scotese, y el documental Alas de Esperanza de Werner Herzog, en el que incluso ella participó. Paradójicamente, el verdadero infierno estaba en el cielo, comenta, al evocar el instante en que el avión penetraba en la tormenta, y convencida de que ella cayó del cielo y sobrevivió para salvar las especies y ese ecosistema por donde anduvo perdida en tales días navideños como los de hoy hace casi medio siglo. Esta es una historia que me ha traído una mezcla de escalofríos y emoción. Comenta debajo si así te hizo sentir esta increíble historia y no olvides suscribirte a este canal y dejarnos tu like. Muchas gracias por tu atención.